Nuevamente, Éxodo 16, versículo 1 al versículo 5, en la versión Reina Valera revisada de 1960. Y dice así: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y el Señor le dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento los que se pusieron de pie. Muchas gracias. Amén. El tema en esta mañana se titula el maná, comida del cielo. Amén. Estamos viendo lo que es el maná. Toda la mayoría de nosotros que hemos tenido la oportunidad de leer el libro de Éxodo, nos encontramos que el pueblo de Israel sale de Egipto y entonces empiezan a quejarse. Pero ahí es donde viene un detalle, que no todos los del pueblo de Israel se quejaron. Y ahí es donde le voy a pedir que pongamos mucha atención. El pueblo de Israel fue exiliado a Egipto durante 210 años. En esos 210 años que fueron esclavos de Faraón en Egipto, esperaban la redención del Dios de Israel, ¿es correcto? Después de eso llega Moisés, enviado por Dios, a liberar con el poder de Dios al pueblo de Israel de Egipto. Cuando los libera, resulta que el pueblo de Israel sale con las riquezas de los egipcios. Sale con oro, sale con todas las riquezas que había en Egipto. Antes de salir fueron con los egipcios y los egipcios le dijeron: ya váyanse, tengan todo, pero ya déjenos en paz. Váyanse con su Dios, que es el Dios que mata a los primogénitos, porque habían muerto todos los primogénitos de Egipto. Pero en Israel no había muerto ningún primogénito. Entonces, la generación de ese tiempo, podemos decirlo, era una generación tremenda y poderosa en el poder y la meditación de la palabra de Dios. Y le voy a decir por qué. Sí, muchos hemos hablado acerca de que la generación que sale de Egipto era una generación complicada, ¿no? Que pusieron a prueba al Señor nuestro Dios. Pero resulta que esta generación era una generación que alcanzó el estatus espiritual de Adán antes de pecar, lo cual es un estatus espiritual tremendo. Entonces, ¿cómo es posible que siendo un pueblo que durante más de 100 años estuvieron siendo esclavos, y no solamente fueron siendo esclavos, sino que les aplicaban la mano dura, todavía ellos durante todo ese tiempo pensaban y meditaban en que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era el que los iba a libertar, y por ende ellos tenían que cumplir, ¿es correcto? ¿Por qué? Porque ellos eran descendientes de Jacob. ¿Quién era Jacob? Patriarca, que peleó con Dios. Así de hecho era su nombre, Israel, ¿no? El que pelea con Dios y vence. Y también eran descendientes de Isaac. Y Isaac tenía una promesa que se le fue dada también a Abraham. Y esa promesa, ¿por qué fue? Porque él escuchó y adoró al único y verdadero Dios. Ellos cumplieron con los mandamientos que se le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, sin conocerlos con la claridad que se nos fue revelada. ¿Por qué? Porque dice el primer mandamiento: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Abraham cumplió con eso? Sí cumplió. Y después de eso, Abraham instruyó a Isaac.
Isaac cumplió con eso. Isaac instruyó a Jacob. Jacob cumplió con eso. Y Jacob tuvo a los 12 patriarcas, que los 12 creían y adoraban a un único y verdadero Dios. La prueba está que cuando José es vendido a Egipto, marca diferencia porque él adora y alaba al único y verdadero Dios. Él no sirve a los dioses de Egipto. Entonces, ¿por qué los descendientes de estos grandes hombres, por qué dudaron de que Dios no les iba a dar comida? Si cuando salen, ellos salen con ganado, ellos salen con las vacas, con las ovejas, ellos salen ricos. Dice que salían y que los burros no podían, o sea, iban cargadísimos cada burro de tanta riqueza que habían sacado de Egipto. Entonces, ¿por qué empezaban a dudar? ¿Por qué? Porque dentro de el pueblo de Israel, cuando ocurrió el éxodo, no solamente salieron los israelitas, los hebreos, los judíos, sino también salieron algunos egipcios que vieron el poder de Dios. Y de hecho usted lee ahí en las plagas, cuando dice Dios que va a mandar la plaga para matar a los animales, algunos egipcios dijeron, no, pues ya vimos que sí es cierto, y guardaron sus animales, porque Moisés le dijo al faraón, guarda tus animales porque va a llover, se van a morir. Y muchos egipcios tuvieron temor y obedecieron. Eso lo vayan a encontrar ahí en las plagas de Egipto. Entonces, algunos egipcios salen con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Algunos por conveniencia, y cómo no les iba a convenir. ¿Ustedes dónde preferían quedarse? ¿Con una nación destruida o con un pueblo que sale con harta riqueza? Exactamente. Pero el problema es que ellos no tenían la fe inmaculada, la fe no fingida del pueblo de Israel, con los descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si lo queremos ver de esta manera, eran como judíos disque convertidos al judaísmo, egipcios disque convertidos al judaísmo, que solamente aparentaban creer y confiar en el Dios de Israel. No es cierto, hermano, eso no lo dice ahí. Números capítulo 11, de favor, versículo número 4 me parece ser. Porque lo que le digo siempre lo que procuro mostrarles procuro de que tenga la cita bíblica. Yo no me invento nada. No me conviene. Así que, como dice ahí, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. A ver cómo dice ahí nuevamente. Y la gente extranjera que se mezcló con ¿quién? Está hablando de la salida del pueblo de Egipto. Ahorita lo vamos a ver. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Es decir, el pueblo de Israel sale y salen ellos convencidos. ¿Y cómo no? Vieron el mar abrirse, vieron la columna de fuego que los alumbraba y los defendía. O sea, tenían la fe, pero de repente por ahí oyeron que unas personas que no conocían, porque el pueblo de Israel, ellos tenían por mandato meditar en los estatutos de Dios. En ese tiempo se le conocía como las leyes de Noé. Que las leyes de Noé, pues, si usted, cuando di la enseñanza de la historia de la humanidad, le hablé de las leyes de Noé. Si no, pues está en el canal de YouTube. O si tiene alguna duda, pues guárdelo, escríbalo y luego me lo pregunta. Amén. Ellos meditaban sobre estas leyes. Ellos ya sabían los preceptos de adorar a un solo y único y verdadero Dios. Ellos honraban a sus padres, etcétera. Pero el pueblo que salió con ellos de Egipto, si lo queremos ver, eran recién convertidos. Es como hoy. No es lo mismo una persona recién convertida al cristianismo, que no ora, que no lee, a una persona que dice, bueno, ya tiene 3, 4 años conociendo de las Sagradas Escrituras, meditando en ellas, orando, etcétera. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos conocían al único y verdadero Dios. Y le voy a poner nuevamente un ejemplo en el matrimonio. En el matrimonio a veces conocemos a la pareja mejor de lo que se conocen ellos. ¿Por qué? Por la convivencia. ¿A poco cuando todos los que estamos aquí alguna vez fuimos casados, estamos casados y que hoy tenemos hijos
sabemos que la persona con la que fuimos novio o con la que fuimos novia no es la misma con la que nos casamos. Porque cuando éramos novios, éramos novias, llegaba el muchacho arreglado, ¿no? Te trataba como caballero. Ya de casados, ni la silla te arrimaban. Igual, ¿no? Cuando están de novios, la muchacha siempre perfumada, arregladita. Que uno iba a ver a la muchacha toda sucia, despeinada, desgreñada. Pero ya casados, dice uno, y de hecho es la queja, santo es el Señor. Es la queja de mucha gente que no conoce del Señor. La gente que no conoce del Señor dice, ¿por qué el amor se apagó? Y dicen, es que pues tú antes, cuando te conocí, te arreglabas, hacías esto, y ahora ya ni te arreglas. Es un ejemplo. Pasa lo mismo, ya se empiezan a conocer, porque ya el conocimiento ya no es físico, sino, aunque tú andes con las greñas todas para arriba, esposo, esposa, aunque te huelan los piecitos, esposo, esposa, aunque te bañes una vez cada 4 días, porque de novios, te bañabas diario. Ibas a verlo, te pasabas a bañar. Ibas a verla, te pasabas a bañar. Llegabas y mientras más podías, le hablabas por teléfono, se venían a ver, etcétera. Y ya de casados uno dice, déjame hacer mis cosas y todas tus cosas. No, pero la iba a ver. Exactamente lo que estoy diciendo. Y ya de casados uno dice, no, pues tú haz tus cosas y yo mis cosas. Ya si el hombre mete por ahí mano en las cosas de la mujer se enoja. Si la mujer mete cosas en la mano en las cosas del hombre, pues el hombre se enoja. Pero ya se conoce uno mejor. O sea, uno ya dice, ya no. Ya si yo sé que mi esposo me dice, ahora en la quincena te voy a invitar a algo, ya yo sé si me lo va a invitar o no me lo va a invitar. Porque ya lo conozco. Cuando éramos novios no. Cuando éramos novios sí me invitaba. Entonces pasa lo mismo. El pueblo de Israel conocía a Dios, conocía al Redentor de Israel. No, ellos no dudaban de él. Ellos tenían una promesa, sabían que algún día los iba a libertar. Pero el pueblo de Egipto eran recién convertidos, muchos por conveniencia, otros tantos sí querían. Y de hecho en la rebelión de Corea ahí pasa muchas cosas, ahí se nota mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Que salen de Egipto y los judíos pues tenían hambre, los pueblos de Israel tenían hambre. Dios nos dará de comer. Dios nos dará de comer. ¿Por qué? ¿Qué dijo su padre, su patriarca o su antepasado Abraham, cuando iban a ascender al monte con Isaac? Padre, oye, ¿y el sacrificio? ¿Qué le dijo Abraham? Imagínense, con eso Abraham crió a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a todos sus descendientes. Toda la nación de Israel sabía que Dios iba a proveer. Pero alguien que no sabía eso eran los egipcios. Los egipcios miraban mal, oye, ¿por qué se la pasan pues meditando, orando? ¿Qué es eso? Porque ellos tenían por costumbre orar 3 veces al día. De hecho, hasta la fecha del día de hoy hay 3 oraciones principales que hacen en todo el día. La oración matutina, que es en la mañana, la oración vespertina y la oración nocturna. La de la mañana instituida por Abraham, la de la tarde por Isaac y la de la noche por Jacob. Ellos todavía lo hacen, pero el pueblo de Israel, de Egipto, no oraba, no conocía de Dios. Entonces, hay que leer. No, yo no le entiendo. Yo lo que vea que hacen, lo voy a hacer. Pero en el momento de la prueba, fueron los primeros que brincaron. Porque la gente, ¿cómo dice ahí? La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Cuál era el vivo deseo? Oye, Moisés, pues, ¿qué onda? Danos de comer, versículo número 5. Danos de comer. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos, versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná que ven nuestros ojos, porque Dios les empezó a dar maná. Ahora, muchos dicen, no, el pueblo de Israel se quejaba así porque se vieron influenciados por los que no conocían de la palabra de Dios. Y a veces nosotros nos vemos influenciados por eso. En todos los ámbitos, hacemos lo que escuchamos, pero no escudriñamos.
hablamos de lo que a veces ni siquiera conocemos. Por ahí escuché una vez ¿conocen a Cash Luna? ¿No conocen a Cash Luna? Bueno, Cash Luna es un predicador que muy famoso en Guatemala, una congregación de miles y miles. Y una vez dijo, yo no sé cómo Dios actúa conmigo, yo no sé, pero Dios actúa. Yo aquí hago una barrera y nadie puede pasar y pasen. Y invitaba a las personas a pasar y la gente no pasaba, que porque había una barrera. ¿Cómo funciona? Dice, no sé ni cómo funciona, pero ahí está. Y la gente que no lee, ¿qué cree? Se lo cree. De repente ya dijo, no, pues es que fíjense que Dios me ha dado un don. ¿Cuál? No, la risa santa. Yo paso y la gente se empieza a reír. Miren, y pasa y la gente se empezó a reír. Cualquiera que lo vea y que no lea de las escrituras, ¿qué va a decir? Es un hombre de Dios, porque pasa y se ríe. Pero de repente pasó con una muchacha y la muchacha se cae y dice, no, es que yo sí he leído la Biblia, yo no me dejo engañar por lo que estás enseñando. Y Cash Luna dijo, ¡ay, mírala! Dice que lo estoy embrujando. Ay, y toda la congregación se le lanzó ante esta muchacha. ¿Por qué? Porque ella sí había leído de las escrituras. Pasó lo mismo aquí y pasa igual en todas las congregaciones. Desafortunadamente, recuerden, el mismo Señor lo dice. Hay dos caminos, uno es amplio y es bien fácil ir por allá. Muy fácil. Solamente basta con que digan, ven por acá, acá está bonito, mira, aquí hay esto, lo otro, etcétera. Y la gente iba. Mira, aquí hay sanaciones y la gente iba. Pero cuando se trata de hacer lo que es la palabra de Dios, son muy pocos los que siguen. Muy pocos. Pero en serio se los digo, muy pocos. ¿Por qué? Porque el seguir la palabra de Dios conlleva un verdadero esfuerzo a depender solamente de Él, en el maná. Y espero me entienda, tanto en la comida física como en la comida espiritual. Fueron tan tremendos estos extranjeros que ellos fueron los que incitaron a que el pueblo de Israel pecara e hiciera el becerro de oro. Ellos fueron los que lo incitaron. ¿No se les hace curioso? O sea, en serio les digo, lean las escrituras. Todo iba bien. El pueblo escogido por Dios. Honraban al Señor. Y de buenas a primeras, ¿quién les puso el pensamiento de hacer un becerro de oro? Imaginen, durante años estuvieron en Egipto, tierra de ídolos. Nunca adoraron a ningún ídolo, jamás. Salen de Egipto y ahora sí, adoran un ídolo. ¿No se hace curioso? Sí. ¿Por qué? Porque se fueron influenciados por la gente extranjera. ¿Qué quería hacer? Las costumbres de Egipto, querían meter las costumbres de Egipto en el pueblo judío, en el pueblo israelita. Ay, es que en Egipto celebran la Navidad. No está mal celebrar la Navidad. Y los de Israel, bueno, sí es cierto, no está mal. Vamos a poner un árbol en la congregación. Ponen el árbol. ¿Y qué pasó? ¿Les perjudicó el becerro de oro? ¿Qué quería hacer Dios? Destruirlos. Destruirlos. Dijo, ya me harté de este pueblo. Les doy comida, se quejan. Les doy agua, se quejan. Los saqué con mano Egipto, con mano fuerte, se quejan. Hazte un lado, Moisés. Hazte un lado, los voy a destruir. ¿Y qué hace Moisés? No los destruyas. No los destruyas. Ten misericordia de ellos. ¿Qué quieres? Que al rato digan, ay, el Dios que sacó a su pueblo de Egipto nomás los sacó a Egipto a matarlos. Porque eso nada más lo sabían ellos. Quedó registrado en la Biblia y hoy todo el mundo lo sabemos. Pero en ese momento solamente lo sabían ellos. Y Dios dijo, bueno, está bien, tendré misericordia. Por causa del becerro de oro, porque cuando salen de Egipto, la gloria de Dios acompañó a los hijos de Israel. Acompañó a los hijos de Israel. Ellos caminaron, les digo, alcanzaron el estado de Adán. Qué tremendo. ¿Cómo no? Si se la pasaron sufriendo y sufriendo y sufriendo en Egipto. Usted lee, Moisés decía, libera a mi pueblo. ¿Y qué decía Faraón? No, ¿para qué? Es que queremos ir a adorar a nuestro Dios. Con que tienen tiempo para ir a adorar.
Pues bueno, ¿saben qué? A ver, a mi pueblo egipcio, ¿qué? ¿Cómo construyen las pirámides? ¿Cómo construyen la ciudad? No, pues les damos los ladrillos y ahora déjenlos, que ellos hagan sus propios ladrillos. ¿Cómo hacen los ladrillos? No, pues vamos a recoger tal y tal. Ahora déjenlos que ellos vayan y lo recojan. Les aumentaron la carga, hasta el pueblo de Israel dijo, ya Moisés, ya no vayan, porque en vez de ayudarnos nos están perjudicando. Si sufrieron eso, obviamente, y al ver toda la redención y cómo Dios actuó y los sacó con mano fuerte de Egipto, mostró su poder a Faraón, iban con la gloria de Dios intactos. Cuando pasa lo del becerro, imagínense qué tremendo, merecedores de recibir la ley o la Torah, recibir la ley de Dios. ¿A quién más le ha dado Dios sus leyes? A nadie en la creación. ¿Cuántos años tuvieron que pasar de Adán hasta Moisés para que Dios pudiera dar sus leyes? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué no se las había dado a nadie? Porque nadie era merecedor. Nadie. Y el pueblo de Israel entonces era merecedor, hermano. Solamente un poquito, y eso por su sufrimiento y su fidelidad a adorar a un único y verdadero Dios. Pero se vieron influenciados por los extranjeros, hacen el becerro de oro, y ¿qué cree que pasa con la gloria de Dios? La Shekinah de Dios se aparta de ellos. No porque no quiera habitar con ellos, sino que no puede habitar donde hay pecado. ¿Qué es lo que pasa? Dios dice, bueno, yo quiero seguir habitando con ellos, pero ya no puedo habitar con ellos porque han pecado haciéndose un becerro de oro. ¿Sabes qué, Moisés? Voy a hacer un tabernáculo, y por eso rige un tabernáculo, para que ahí descendiera la gloria de Dios. Y ese tabernáculo les iba a recordar su pecado en el becerro de oro. Después de esta pequeña desvío del tema, regresamos. Vamos a terminar el versículo 7. Y era el maná, y ahí es donde entramos al tema del maná. ¿Cómo era el maná? Como semilla de cilantro. Ahí está mal traducido, cilantro, culantro dice ahí, cilantro. Y su color como color de bedelio. Versículo número 8. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaba en morteros, y lo cocía en el caldero, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Versículo número 9. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de la noche, el maná descendía sobre él. Nuevamente recuerde, según esta visita bíblica, ¿a qué sabía el maná? ¿A qué sabía? No sabía cilantro. Parecía cilantro, pero aquí, bueno, vamos a aprovechar esto. Parecía una bolita de cilantro. ¿Se han visto las bolitas de cilantro? Parecía la bolita de cilantro, pero su sabor, dice, versículo número 8, ¿cómo dice que era? ¿Cuál dice que era su sabor? Aceite nuevo. Y vamos a regresar a Éxodo, por favor. En el versículo 5 fue en el versículo en el que nos quedamos, ¿verdad? Sí, Éxodo 16, versículo 31. Éxodo 16, verso 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla otra vez de cilantro, blanco, y su sabor era como hojuelas de miel. Ah, caray, exactamente, hojuelas de miel. A ver, hermano, entonces, ¿que la Biblia se contradice? No. Todos están de acuerdo que salía como, que llovía, que caía como un rocío. Ve que en la mañana nosotros decimos, ya cayó el sereno, ¿no? Que caía así el sereno, y entonces aparecían como pequeñas bolitas en la tierra. Y esas bolitas, si usted quiere asemejarse, yo antes hacía como los cornflakes, pero hay unos que se llaman corn pops, que son una cajita amarilla, y las cositas son así redonditas, y uno las prueba y saben a miel. Pues más o menos así eran, hojuelas que sabían a, pero en otras dice sabe como aceite nuevo. Resulta que el maná tenía un sabor para cada persona. A unos que querían decir, ay, tengo ganas de unas hojuelitas de miel. Ah, bueno, el maná te sabía a hojuelas de miel.
Y otro decía, no, pero es que a mí casi ni me gustan las hojuelas. Yo quiero que sepa, me gusta el sabor del aceite nuevo, el aceite de olivo, ¿no? Ah, pues te vas a ver a ti aceite de olivo. Exactamente, exactamente, el sabor. Dios, imagínense qué tremendo, Dios le permitía que la gente le encontrara el sabor que más le gustara en el maná. ¿Para qué? Para que no se cansaran. Y ahí viene el ejemplo. ¿A quién no sé cuál es su comida favorita, hermanita Erika? Sí, sí. Tamales de qué? Tamales de pollo verdes. Gloria al Rey. Híjole, ya me dio hambre, hermano. Imagine comer tamales de pollo, o sea, tamal verde hoy en la mañana. Y usted dice, gloria al Rey. ¿Y mañana qué? O sea, y el tamal le va a durar todo el día. ¿Y el día de mañana qué voy a comer? Otra vez tamales. Y pasado mañana, no verdes, porque aquí Dios no le cambió, o sea, no era siempre lo mismo. No, pues tamal verde. Durante una semana, dice una semana aguanto, hermano, 15 días, un mes, 2 meses, medio año, un año. ¿Cuánto tiempo anduvo el pueblo de Israel en Egipto, en el desierto? Ay, Señor Dios mío. Si a veces les digo, a mí me gusta mucho la pechuga empanizada. Pero yo 3 días comiendo, es más, una semana puedo comer, pero después de una semana ya digo, ya cámbiale, ya quiero comer, no sé, verduritas, algo más, ¿no? ¿Por qué permitió Dios que el sabor del maná fuera diferente? Para que ellos no se hartaran del maná. Y no solamente esto, sino que también mandó algunas codornices. En la tarde noche llegaba un viento, y el viento traía unas codornices, y el Señor le decía, cacen, maten y coman carne. Que a lo mejor dice, bueno, pues ya no, ya me harté. Bueno, pero el maná tenía un sabor distinto para cada quien. Como vimos en Números, algunas personas tomaban el maná y lo molían y hacían pan con el maná. Tenían que cocinarlo. Pero en otras no, otras agarraban y lo comían. ¿Por qué? Porque eso dependía de su nivel espiritual. Las personas que estuvieran más metidas con el Señor, es decir, un Moisés, un Aarón, los levitas, ¿a poco cree que ellos iban a andar moliendo? ¿Cuánto tiempo será, hermanita? ¿Cuánto tiempo tarda usted a hacer la comida? ¿Unos 15 minutos? 2 horas, 1 hora. Híjole, algo sencillito. Suponiendo que algo que nomás tenga que hacer unos huevos hervidos, por ejemplo, unos huevos revueltos. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer unos huevos revueltos? 10 minutos, ¿no? Ahora imagine que los levitas tuvieran que hacer esto. Son 10 minutos que ¿qué prefería el Señor? ¿Que ellos cocinen o que sigan metidos en la ley que les había dado? Exactamente, porque ellos tenían el sacerdocio levítico. ¿Dónde lo dice eso? Ahí lo dice también en Hechos, cuando Pedro dice, ya, oigan, ya, basta. O sea, está bien que Dios nos llamó para servirles, pero o les servimos las mesas o nos podemos a leer la Biblia, o les servimos las mesas o nos ponemos a orar. Entonces, por eso viene la oración y la elección de los 7 diáconos, que se acuerdan que di cuando oramos por el hermano Philly, ¿se acuerdan? ¿Por qué dijo esto Pedro? ¿Estuvo mal lo que dijo? No, estaba replicando lo mismo que pasó en ese tiempo. A las personas más metidas con el llamado de Dios, que estaban totalmente y no tenían contaminación, o eran lo menos contaminadas posibles, ellos no tenían que cocinarlos, ellos literal agarraban, se lo comían. Pero a las personas que no querían dedicarse a eso, sino decían, no, pues yo voy a recoger, y por ahí se quedaban chismeando, ¿no? Con el otro, y de repente iba Miriam y le decía a Josías, ay, ¿cómo crees? No, el maná sí está bien bonito, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo ha estado fulano? ¿Y cómo ha estado perengano? Y decía, no, pues si les doy tiempo a esto, se van a poner a chismosear. Mejor ellos sí, ¿sabes qué? Pónganse a hacer sus panes, pónganse a molerlos, pónganse a cocerlos. A ustedes sí. ¿Por qué? Porque ustedes están desperdiciando el tiempo. Y es más, están aprovechando el tiempo en cosas que no edifican.
Y dice nuevamente, ay Señor, eran como hojuelas con miel. Y dice en el versículo número 35 de ahí: así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Dios les permitió comer maná. Hermano, ¿de dónde proviene el maná? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo el Señor para que cayera el maná? Bueno, primero, para Dios no hay nada imposible. Segunda, ¿con qué fin les dio Dios el maná? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin creerá usted que le dio Dios el maná? Deuteronomio 8:3, de favor. Deuteronomio 8:3. Hermano, pero hoy ya no cae maná. ¿Cómo no? Dios nunca se va a preocupar, nunca, a los que realmente buscan de Él, jamás los va a dejar sin sustento. Sí. Pero antes de llegar a esa parte, vamos a ver para qué les dio el maná a Dios, ¿no? Ellos llevaban animales, ellos bien podían cocinar animales. Dice que ellos, cuando salieron de Egipto, llevaron la masa con la que habían hecho los panes sin levadura, toda la llevaron, y que la masa les rindió 30 días. Los que han hecho alguna vez pan sin levadura, o nosotros que hemos tenido la oportunidad de hacerlo y comerlo, el pan sin levadura es bien barato y bien fácil de hacer y rinde bastante. Llena mucho el pan sin levadura. Además, en estas les voy a traer pan sin levadura. Deuteronomio 8:3, y se acaba de suspender la computadora. ¿Quién lo tiene? ¿Me puede hacer ahí el favor de leerlo? Porque ¿cómo dice mamá Rosita, de favor? Deuteronomio 8:3. ¿Por qué Dios hizo que descendiera el maná? Para que ellos supieran que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No les suena familiar esta frase? Exactamente. Cuando Jesús va al desierto y es puesto a prueba, se le aparece Satán y le dice: ¿tienes hambre, Jesús? Callado el Señor, ¿no? A ver si es cierto que eres hijo de Dios. Ordénale estas piedras que se conviertan en pan y come. Y Jesús le cita esta parte bíblica, ¿no? Dice: aléjate, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros cometemos lo contrario. Desafortunadamente, dependemos más del pan del hombre que de la palabra de la boca de Dios. Hermano, ¿pero a qué se refiere? No es cierto. Sí, y volvemos a los predicadores en los púlpitos. La predicación, cuando es por interpretación propia, o cuando es porque es que Dios me lo reveló en un sueño, lo que pasa es que tuve una visión, es comida de hombre. Pero no podemos depender siempre de la comida que da el hombre. ¿Cómo? Hay que venir con el verdadero pan de vida, que es de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está la palabra que sale de la boca de Dios? En las Escrituras. Por eso yo no vengo, y se lo digo en serio con todo el corazón, hermanitas, hermanos, escudriñen, lean, no se crean todo lo que les dicen en los púlpitos. Aún yo, todo lo que yo le digo, corrobórelo en las Escrituras. Todo. Ahí luego dice que si en un sermón usted vea cuántas citas bíblicas se utiliza y qué respaldo tiene lo que el predicador está diciendo. A veces he escuchado predicadores que ni la Biblia abren, hermanos, se los digo, ni la Biblia abren para hablar de la palabra de Dios. Ni la Biblia abren. Al contrario, dicen: hermanos, una vez me pasó, y empiezan a hablar sus experiencias. No digo con eso que esté mal del testificar, no está mal el testificar, pero hermano, testificas cada vez que predicas. Oye, me sé más tu vida, hermano.
Pastor, me sé más de su vida que de la vida de Jesús. Sabemos que el pastor, si es divorciado, si no es divorciado, si casado, no casado, si cuándo se casó con su esposa, qué comió ayer, porque a veces nosotros como predicadores hacemos eso. No, hermanos, el día de ayer comí pescado, ¿no? Sabemos hasta qué comió el pastor, a qué hora se para a orar, a qué horas en la noche se duerme a orar. Sabemos a veces más de la vida de él que de la vida del maestro. Estamos comiendo pan terrenal. Y no podemos depender de la palabra que sale de la boca del hombre, sino, nuevamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que yo vengo y le digo, le doy las citas bíblicas, lo que le dije, hermanos, ¿por qué fue? ¿Quiénes se rebelaron? Los extranjeros que venían con el pueblo de Israel. Ay, hermano, no es cierto. Ahí está, le enseñé la cita bíblica en Números, ¿no? Decía, los extranjeros son los que... Yo les pude haber dicho, hermanas, ¿qué creen? El maná tenía varios sabores. Ah, no es cierto, hermano. Le mostré las citas bíblicas donde para unos había esto, para otros esto. ¿Por qué? Porque tiene que estar fundamentado todo lo que se predique. En serio se lo digo, la predicación no es algo fácil, no es algo sencillo. Sobre el predicador recae la responsabilidad de su fe. De su fe. Si yo le digo en este momento, hermanos, ¿qué creen? Dios me ungió anoche y me dijo, tú eres mi profeta. Es un ejemplo. Y de repente yo me acerco con no sé, con mamá Rosita o con el hermano Philly o con el tío Rami, ¿no? O así dice el Señor, ha puesto días cortos a tu vida, ¿no? ¿Usted se lo va a creer? ¿Usted se lo va a creer? ¿Qué hay que hacer? Corroborarlo, que esté en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque Satanás, las fuerzas del mal, son muy astutos. En serio se lo digo. Y si no me cree, nomás recuerde usted cómo era en su vida pasada. Éramos astutos, para hacer el mal éramos buenísimos. 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 Encontrábamos pretexto para hacer lo malo. Los que tomábamos, ay, es que en la casa no les gusta que me vea borracho. Ay, cuando no se den cuenta me compro mi cervecita y me la tomo ahí. Los que fumábamos, ay, es que se van a dar cuenta que voy a llegar con olor a cigarro. Me voy a comprar esta se lo sabe. Un chicle. ¿Para qué? Para que no se den cuenta que acabo de fumar. Ay, hermano, es que en la casa no decimos groserías porque a veces, más que nada los papás y mamás antes, ¿no? En casa no dices groserías en la casa, ¿no? Pero ¿qué tal en la calle? ¿Qué tal en la escuela? ¿Qué tal en el trabajo? Ay, sí, digo, pues digo, éramos astutos, ¿no? Pues bueno, esa astucia la siguen teniendo las fuerzas del mal. ¿A poco cree que cuando Satanás se le presentó a Jesús, lo que le dijo no fue astuto? ¿No fue astuto? ¿Sí? ¿Pero qué cree? Nuestro Señor fue más astuto. Por eso el Señor dice, ustedes, pueblo mío, mis seguidores, les digo, sean mansos como las palomas, pero sean astutos como las serpientes. Sean astutos. ¿Por qué? Ay, creo que ni lo escribí. Porque si no, todo lo que nos den de comer, todo nos lo vamos a... Somos como unos niños chiquitos. Al niño chiquito, cuando los bebés están chiquitos, así como Aida, cosa que ve, cosa que se echa la. Pero conforme vamos creciendo, sabemos que no todo lo que se ve apetecible es bueno. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Diego estaba chiquito, una vez ahí estaba la botella de cloro. Lo vio bonito, azul. Pues ¿qué es lo que hace? Lo va a agarrar. No, ¿qué uno que tiene que hacer como papá? Decir, ey, eso no, eso está mal, eso no se toma, eso no se come. Pasa igual aquí. Nuestro deber es decirle, hermano, hermana, lo que debemos de comer es esto. Hermano, pero tal predicador, tal pastor, tal evangelista, no, es que hermano, hace las campañas y no sé qué, no sé qué. Qué bueno que haga sus campañas, pero ¿de qué sirve hacer campañas si lo que está dando de alimento es alimento terrenal? Y la prueba está que solamente va gente cuando hace campañas.
cuando dé un estudio bíblico, a ver cuánta gente va. ¿Cuánta gente de la que va a esa campaña realmente dedica su vida con corazón un contrito y sincero a la meditación en las Sagradas Escrituras? No, hermanos, que por medio de la campaña me convertí, sí, pero el caminar de la persona, del creyente, no basta solamente en convertirte, sino en querer más y más y más. ¿De quién? De la palabra de Dios. Para hacerte saber que no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Salmo 78. Y hermanos, ¿de dónde viene el maná? Bueno, el maná, si usted leyó el estudio que mandé por ahí acerca de los 7 cielos, el maná viene del tercer cielo. Sí, y lo dice aquí en Salmos, pero la palabra, desafortunadamente, cuando se tradujo de la Biblia hebrea al nuestro español, pues la palabra cielo, el nombre del tercer cielo, se traduce como cielo, ¿no? Entonces no hay mucha diferencia. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Versículo número 23, por favor. Sí, no dije el versículo, perdón. No, sí fue culpa mía, no admito que fue mi culpa. Versículo número 23. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Si usted leyó el estudio que por ahí le mandé acerca del tercer cielo, el tercer cielo tiene un nombre. Ese nombre es el que aparece ahí, creo que hasta en el estudio le cito esta parte bíblica. Y abrió la puerta de los cielos, versículo número 24. E hizo llover sobre ellos el maná, para que ellos comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pues ahora dice que no, que el maná era trigo, que sabía a trigo. Entonces otro sabor, trigo, porque a unas personas les sabía a trigo. Entonces, versículo número 25. Pan de las nubes, es nubes, pero bueno, de ahí dice nobles, pero la traducción correcta es ángeles. Pan de los ángeles comió el hombre, les envió comida hasta saciarle. Y eso es hermoso, ¿por qué? Porque Dios permitía que se descendiera el maná, que bajara el maná, y el que comía mucho, no todos tenemos el mismo apetito. No es lo mismo lo que come el hermano File, lo que come la hermana Erika, es un ejemplo. No es lo mismo lo que come mamá Rosita, lo que come el tío Rami. Por ejemplo, hay personas que dicen, no hermano, yo con un platito de lentejas me lleno. Y ahí a veces nos da más con el hombre. El hombre, usted sírvale 1, 2, 3, y todavía dice, todavía tengo hambre. Entonces, los que comían mucho decían, pues yo voy a agarrar lo que yo como. Y todos comieron hasta quedar saciados. Pero ojo, el que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Y todo esto es bien hermoso. ¿Por qué? Porque sigue pasando hasta la fecha del día de hoy. Versículo número 32 de Juan 6. Hoy día, Juan 6, 32. Hoy día, Dios ya no ha permitido que descienda sobre el pueblo de Israel el maná. ¿Por qué? Porque aunque pasara, la gente no creería. Se lo digo de todo corazón, no creería. ¿Por qué? Porque hoy dice las Escrituras, ¿acaso descenderá el Hijo del Hombre y hallará fe en esta tierra? Hoy no hay fe. Y si hay fe, estoy seguro que Dios les da de comer a aquellos que buscan día y noche, pero que están también pasando tribulaciones. Ejemplo, Elías fue un hombre, un gran profeta de parte de Dios, ¿es correcto? Pero resulta que se sube al monte Carmelo y pelea contra ¿cuántos han leído esa parte de Elías? Bueno, pelea de cierta manera, reta a la nación de Israel y dice, a ver si es cierto, traigan a los 400 profetas de Baal y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios de Israel. Y también vénganse los 450 profetas de la diosa Astarte. Vamos al monte Carmelo, vamos a ver qué, ¿no?
Chiste es que oraron y el que respondió fue el verdadero Dios de Israel. Después de eso, Jezabel, que era la esposa del rey Acab, dice, con que Elías. De cierto les digo que yo misma me encargaré de matar a ese profeta. Nomás déjenme verlo y yo lo mataré. ¿Qué hace Elías? ¿Se enfrenta contra aquella mujer? No, huye. Hermano, ¿por qué huye? Eso es para otro tema, para otra prédica. Hermano, ¿por qué no? Huye. Y entonces resulta que Dios manda unos cuervos, ya no, qué tremendo, y le traen comida a Elías. Huye Elías, se esconde en una cueva. Despierta el cuervito, o le despierta el ángel del Señor. Dice, Elías, párate y come. Despierta Elías, ¿y este pan? ¿Y esta comida? ¿Y qué? El cuervo me lo trajo. Come, porque te espera largo camino. Duerme otra vez Elías. Lo vuelve a despertar el ángel del Señor. Despierta Elías, come, porque te espera largo camino. Y ese alimento le bastó a Elías, olvídense, para mucho tiempo. Dios fue el que se preocupó por darle el alimento a Elías. Pero ahí sí fue alimento físico, porque alimento espiritual no le faltaba a Elías. Pero hoy día, alimento físico ¿nos hará falta? A lo mejor sí, pero no a tal grado como que si, hermano, estamos en hambruna. Voy al mercado y no hay nada literal. Siembro una verdolaga, he hecho una cosecha de verdolagas y me sale pura hierba. Ni una verdolaga se dio, hermano. No, hoy gracias a Dios Él nos permite tener una abundancia de alimentos. Pero entonces hoy el alimento que escasea es el alimento espiritual. Juan capítulo 6, versículo 32. Jesús les dijo, de cierto les digo, Moisés no fue el que les dio el pan del cielo. No fue Moisés, no lo confundan. Porque la gente dice, es que Moisés, ¿a poco eres superior a Moisés? Que fue el que nos dio a nuestros antepasados el maná. No se confundan, Moisés no les dio el maná, sino fue mi Padre el que les dio el verdadero pan del cielo. Versículo número 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. A ver, como ya no entendí. Nuevamente, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Jesús. Igual que el maná. La diferencia es que Jesús no desciende del tercer cielo. Jesús viene del séptimo cielo, donde está Dios, pues. Y da vida al mundo. ¿Quién es el que da vida al mundo? Jesús. Caray. Versículo número 34. Y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan, porque acababa de ocurrir la multiplicación de panes. Ay, Señor, sí, danos de ese pancito, ¿no? ¿A cuánto les gusta el pan? ¿Ya? Desayunamos, pan. Cenamos, pan. Y a veces en la comida nos decimos, no hay un pancito por ahí. Versículo número 35. Y les dijo el Señor, dejen de pensar en panaderías. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca va a tener hambre. No, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano, tengo mucha hambre de la Biblia. Qué bueno, gloria al Rey. Venga Jesús, escudriñe. Le vuelvo a repetir, yo pude haberle predicado con esto, pero no. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto y el pacto renovado es una misma historia. El Antiguo Testamento va agarrado de la mano con el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento va agarrado de la mano con el Antiguo Testamento. El día que leí el estudio del bautismo les dije, desafortunadamente, los mayores errores de traducción, los versículos agregados y modificados están en el Nuevo Pacto, no están en el Antiguo. El Antiguo Pacto, usted lee el Antiguo Pacto y los que leen los judíos, es el mismo. Entonces,
el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y está hermoso, porque depender de Jesús, y quiero que recuerde, Jesús dice Juan 1:1, Jesús es la palabra hecha carne. Jesús es la palabra hecha carne, hecha hombre. Es la palabra de Dios. Y ahí es donde siempre le digo, lo que hizo el Señor Jesús no es cualquier cosa. Entonces le digo, no es cualquier cosa. Todo lo que hizo el Señor Jesús conlleva toda la historia desde Adán. Imagínense, o sea, todo el antiguo pacto, usted lea todo el antiguo pacto. Y todo el antiguo pacto, todos los sufrimientos, todos los problemas, todas las bendiciones, todo tuvieron su culminación con la muerte y la resurrección y el ministerio de Jesús. Y a veces es cuando entonces decimos, bueno, entonces, ¿a quién hay que creerle? A la palabra de Dios. Y la pregunta que hace mi hermanita Celeste es válida, exactamente es válida, porque desafortunadamente el hombre ha metido por conveniencia propia, ha modificado y más el nuevo pacto. ¿Por qué? Por conveniencia propia. Entonces, pues bueno, voy a ir dejando este tema hasta por acá, acerca de lo que es el maná. Espero que le haya sido de bendición lo que es el maná, que esto permita también a que también entre en usted la curiosidad por leer más acerca del maná, porque hay más versículos acerca del maná. Y yo creo que esto le va a ayudar a usted a fortalecer su fe, para que el día que no haya dinero, usted confíe en Dios y diga, Señor, yo confío en usted, y Dios le va a proveer. Pero si el Señor no le provee de alimento físico, es porque estás flaqueando más del alimento espiritual. Nos hace falta más fe. Y no es mucho lo que pide el Señor, solamente dice un granito de mostaza es lo que te pido nada más. Si tuvieras la fe como el tamaño de un granito de mostaza, olvídate. Entonces, vamos a ir dejando este tema por acá. Le ruego cierre sus ojitos. Vamos a orar y